El tema de hoy es Sankaracharya, autoconocimiento. La enseñanza teosófica siempre nos guía hacia el descubrimiento de nosotros mismos. Y lo que es Vedanta y teosofía es prácticamente la misma cosa, solamente cambia el nombre de teosofía y Vedanta. Vedanta Advaita. Advaita quiere decir no dos, solamente existe el uno sin segundo, la realidad de Brahman. Este es el proceso, exactamente lo mismo que dice la doctrina secreta, quizás con otros nombres, pero con el mismo significado. La filosofía teosófica o esotérica insiste que debajo del variado mundo de nuestra propia experiencia hay una sola y única realidad, el origen y la causa de todo lo que siempre ha existido, fue, es y será. Exactamente lo mismo que la teosofía y Vedanta. Y el gran divulgador de esa tradición védica es Sri Sankaracharya. Sankara y le añadieron Charya, porque Charya quiere decir sabio, hombre sabio. Lo expresa él sencillamente diciendo de una manera muy clara y muy diáfana: no importa la forma que se le dé al barro, a la arcilla moldeada, la realidad del objeto sigue siempre siendo la misma arcilla. Su nombre y forma no son más que experiencias transitorias. También se dice que al oro se le dan distintas formas y nombres, y que no obstante, no importa la forma y el nombre que se le dé, sigue siendo siempre el oro. Del mismo modo, todas las cosas, habiendo pues emanado todas del uno sin segundo, del uno supremo, son en sí mismas ese supremo, es decir, somos la divinidad una con distintas formas. En su naturaleza esencial, siempre seguiremos siendo el uno, desde lo más elevado a lo más bajo, desde lo más amplio a lo más diminuto. Es decir, que nosotros, aunque nos veamos distintos físicamente, todos somos uno. Ya conocéis, y se ha repetido en infinidad de veces, el mantra de la unidad. En el mantra de la unidad siempre se dice que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todos los demás. No importa que sea hombre, que sea mujer. No importa que sea alto, que sea bajo, que sea delgado, que sea amplio. No importa en absoluto, porque todos somos uno. Que seamos femeninos o masculinos no tiene la menor importancia, porque a su debido tiempo hubo la separación de sexos. Pero antes de que hubiera la separación de sexos, todos éramos hermafroditas. Y en el futuro, en la próxima ronda a recorrer, en la quinta ronda a recorrer, el ser humano volverá a ser hermafrodita. O sea que en el camino de ascenso volveremos a encontrar todo lo que encontramos en el descenso. En el descenso éramos hermafroditas y en el mundo físico vino la separación de sexos y entonces hubo hombre y mujer. Pero ya sabéis aquel mantra que dice: yo no soy hombre ni mujer. Alguna vez me parece que os lo he dicho. Yo no soy hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. O sea, uno tiene que darse cuenta que no es la mente, que no es el cuerpo emocional y que no es el cuerpo físico, que él es espíritu puro. Y nuestro trabajo es descubrirlo, descubrir la esencia de vida
que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Cuando encontremos esto, habremos descubierto lo eterno. Ya no existirá ni el día ni la noche, ni el nacimiento ni la muerte, porque habremos descubierto en nosotros la esencia de vida, la chispa de lo eterno. ¿Veis si la cosa es formidable? Porque cuando descubrimos esto, se nos dice que somos el 2 veces nacido, porque hemos nacido físicamente, como todo el mundo, pero además durante la vida hemos nacido espiritualmente. Y cuando nacemos espiritualmente, estamos en contacto con los mundos espirituales internos. Ahora no, ahora solamente en contacto con el mundo externo. Y lo del mundo externo lo tenemos ya muy conocido. Y buscamos ahora la felicidad interior, porque la felicidad exterior no existe. La felicidad está en nuestro interior. Y cuando encontramos el camino que nos conduce hasta nuestro interior, nuestra vida va cambiando completamente. Dejamos de ser lo que somos para ser otra cosa más elevada, más pura, más diáfana, más sabia en todos los terrenos, y quizás algún día alcanzaremos un estado crístico que se nos permitirá adquirir el aspecto crístico, la conciencia crística en el hombre. Los infinitos prodigios del universo manifestados son el uno arropado en un nombre y una forma. El uno arropado en un nombre y una forma. Nosotros incluso cuando nacemos no tenemos ni la posibilidad de ponernos el nombre. Nos ponen y nos dan un nombre, y cuando tenemos una edad suficiente nos dan un carnet de identidad y dicen: tú eres eso. Se trata de descubrir realmente aquello que somos, y en principio descubrir aquello que no somos, pero que hemos de adaptarnos a las leyes del país en la que hemos nacido, para que de alguna manera se tenga control sobre nosotros mismos. Los grandes maestros, ¿qué es lo que dicen? Cuando vamos a un país extranjero, adoptamos normas y leyes de ese país extranjero, porque ellos no entran en oposición contra ninguna de las leyes de un país, sean correctas o no sean correctas, son las leyes del país, y uno entra en ese país y tiene que seguir las normas de ese país. Si no está contento, se va del país. Por lo tanto, nosotros hemos de adaptarnos ahora a las leyes de este país. Y cuando nos liberemos de estancia en este país, en este mundo, entonces encontraremos otras nuevas leyes, y nuestra conciencia deberá de adaptarse a ellas, porque son las propias leyes del alma, del espíritu y de la vida. Se dice que Sankara el Acharya, o sea, Sankara el sabio, existió en el siglo VIII aproximadamente, entre el VII y el VIII después de nuestra era. Al parecer nació en Kaladí, una ciudad situada en la costa oeste del sur de la India. No viene al caso, pero digo, me he encontrado con un libro de Sankara Acharya sin tapas, prácticamente descompuesto. Es el libro de Sri Sankara, en el que cuenta en dos partes. En una parte cuenta su filosofía y en la segunda parte su vida y sus hechos. Rápidamente lo que he hecho, he empezado a leer y digo, se me está deshaciendo las manos, y lo he llevado hoy mismo a encuadernar para dejarlo nuevecito. Es una joya de estas que no se encuentran. Y bueno, no tiene ni tapas ni nada, pero lo he encontrado. Y digo, fíjate, realmente voy a hablar de ese tema, y ayer me encontré con el librito este. He leído cosas que serían fantásticas de contar, pero me voy a sujetar al trabajo que he hecho. Él pertenecía
a la estudiosa y laboriosa secta de los Nambudri. En aquella época había infinidad de sectas también en la India, de la casta de los brahmines de Malabar. Parece que los Vedas iban, entre comillas, desapareciendo, la enseñanza védica iba desapareciendo de la India por gran cantidad de sectas que iban proliferando y la verdadera enseñanza se iba perdiendo. Se estaban cometiendo muchísimas fechorías en cuanto a sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Una vez terminados sus estudios, es decir, él terminó muy temprano los estudios, parece ser que los terminó hacia los 17 años aproximadamente, he leído en alguna ocasión, hacia los 17 años él terminó sus estudios sobre los antiguos Vedas. Tendría que ser una persona realmente tan despierta. Él llegó a entender y comprender perfectamente los Vedas a una edad muy temprana. Y a esa misma edad, cuando él comprendió y estudió bien los Vedas, él se pronunció a sí mismo, renunciando al mundo en busca de la verdad. Renunció a los placeres mundanos, renunció a todo lo que el mundo te puede aportar, simplemente por la búsqueda de la verdad. Iniciándose él entonces en una vida monástica con el gran asceta, el Govindapada. Él de esta manera empezó a trabajarse directamente hacia su propia naturaleza interior, dedicándose a la práctica, a las austeridades espirituales, a la meditación y, como no, al yoga. Empezó por estos principios con el fin de adquirir dominio suficiente sobre de sí mismo. Al poco tiempo, el genio espiritual y también la capacidad intelectual de Sankara empezaron a ser reconocidos por los más destacados filósofos de la India. Enseguida él, con su conocimiento, empezó a explicar la esencia de los Vedas y los comentarios llamados los Upanishads, que los conocía bien al dedillo. Así que él se dedicó por entero a revitalizar la religión eterna de los hindúes, que estaba por los suelos en aquellos momentos. Y él, con su trabajo, la empezó a revitalizar, a darle el nervio y la vida a esa religión. Escribió muchísimos comentarios sobre los Brahma Sutras, el Bhagavad Gita, los Upanishads y otros. Trabajó enormemente, a una edad muy temprana. De este modo se convirtió, dicen, en la personificación misma de la sabiduría de los Vedas. Nosotros, cuando estudiamos lo que es la Vedanta Advaita, comulgamos con unas enseñanzas que no son afines a nosotros, pero que de alguna manera, expuestas tal como la Vedanta las expone, nos enriquece porque conocemos el fondo, pero no en la forma que ellos lo explican. Y el conocimiento nos entra por dos ríos que entran en nosotros y nos nutren enormemente de sabiduría. Si lo entendemos, esto hay que comprenderlo, si lo entendemos. Si no lo entendemos, no nos van a decir nada. Pero si estamos atentos a aquello que estamos haciendo, porque tenemos sed de conocimientos, y cuando tenemos sed de conocimientos, todo lo demás no cuenta solo aquello que estamos haciendo. Y estos dos ríos entran y nos nutren enormemente, porque encontramos una felicidad extraordinaria
cuando vemos que atamos cabos. Eso es lo que nos dice la doctrina secreta, y aquí nos está diciendo lo mismo. Es realmente extraordinario. Y entonces también estáis en la lectura de Madame Blavatsky, que ella siempre está nombrando lo que es la Vedanta Advaita, porque la Vedanta Advaita encierra una gran cantidad de conocimiento oculto, esotérico y auténtico. Asimismo, recorrió toda la India, él siempre para arriba y para abajo, predicando la divinidad del alma y también la unidad de la existencia antes de su muerte, acaecida a la temprana edad de 32 años. Y qué trabajo realizó, enorme. La misma edad que Montoliu, Francisco Montoliu y Tagore, fundador de la Sociedad Teosófica en España. Lo que no sé si fue en el mes de mayo, Sankaracharya, pero Montoliu y Tagore sí, él falleció el 10 de mayo. Y también Madame Blavatsky, ella falleció el 8 de mayo, el mes de mayo. Y también el 15 de mayo falleció la fundadora de la rama Arjuna. O sea que este mes de mayo siempre hay, vas encontrando aquellas personas que se marcharon y que fallecieron precisamente ese mes de mayo. En fin, son anécdotas, pero que vale la pena a veces estar al corriente. También él organizó la antiquísima orden de los sannyasis, son monjes, asignando a estos el liderazgo de la sociedad hindú para encarrilarla, porque estaba completamente desorganizada, y entonces él empezó ya a trabajarlo de manera que pudieran perfectamente encarrilarlo, estos sanyasines la fueron encarrilando hasta que finalmente se pudo realizar una unión muy, muy íntima, en la que siglos más tarde el coronel Olcott, fundador de la Sociedad Teosófica, estuvo trabajando muchísimo también, no solamente para unir estas distintas órdenes que habían en la India, sino también para unificar distintas sectas con distintas tendencias del budismo, el coronel Olcott. Y escribió un libro sobre el particular que se llama Catecismo Budista. No sé si lo habéis visto, está por aquí. Catecismo Budista, del coronel Henry Steele Olcott. O sea, vemos hay personas que han pasado durante años trabajando para que estas cosas que se iban disgregando volvieran a unirse con un pensamiento conjunto de unión. Sankara vivió durante el periodo decadente del budismo. El hinduismo empezaba ya a recuperarse en aquellos momentos gracias a la gran difusión de la Vedanta que él extendió por toda la India, pero carecía de una dirección firme. El país estaba, como hemos dicho, plagado de sectas en pugna, todas estaban peleando unas con otras, ¿no? Y existía también lo que llamamos una confusión espiritual que reinaba precisamente por todos los lados ante, yo diría, la perplejidad de todos. Todos estaban perplejos con lo que estaba ocurriendo. Así que el trabajo de Sankara fue precisamente la salvación de la cultura védica. También él tuvo enfrentamientos en debates públicos a sus oponentes que
pertenecían ellos pues a otras sociedades filosóficas, refutando sus particulares puntos de vista y restableciendo una vez más la doctrina de la Vedanta Advaita o filosofía no dualista, el no-dos no dualista. También Annie Besant, ella escribe un libro que es formidable, que también lo estamos trabajando, que se llama La sabiduría de los Upanishads. No sé si también lo tenemos por aquí. Yo lo encontré muy viejo, muy antiguo, entonces lo pasé a la editorial Teosófica para que lo pudieran hacer, porque es un libro excelente donde habla Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica a nivel mundial, habla de la sabiduría de los Upanishads. Ella dice, voy a tratar de la esencia de los Upanishads y va a ser objeto de vuestro estudio la parte más admirable de los maravillosos Vedas, pues contienen el Vedanta, que es el fin y propósito de los Vedas. Ella también estudió a fondo lo que son los Vedas y los Upanishads, así como la señora Blavatsky y todos los líderes de la Sociedad Teosófica, otros españoles aquí en Barcelona, como Roviralta Borrell, que fue el presidente de la primera rama que existió en Barcelona, y esa rama tenía el nombre de Rama de Barcelona, y su presidente fue Roviralta Borrell. Y Roviralta Borrell, que era un doctor, una persona erudita, una persona culta, muy bien preparada, él lo primero que hizo cuando se encontró con la enseñanza teosófica y con Montoliu en el 1890 y 1889, que se encontró con él y con dos o tres más, él dijo, voy a estudiar sánscrito para poder hacer el glosario teosófico, corre por aquí. Él tradujo el glosario teosófico, pero para traducirlo tuvo que estudiar sánscrito. Y tradujo también, para mí, el mejor Bhagavad Gita. Yo tenía como el mejor Bhagavad Gita el que tradujo del sánscrito la señora Annie Besant, pero cuando me encontré con el de Roviralta Borrell, me quedé alucinado de la cantidad de notas que él pone al pie de página, quizás más notas que aforismos trae el Bhagavad Gita. Una que está aquí, también lo hice publicar porque es una maravilla, y al mismo tiempo hay un CD de música sánscrita, de música, bueno, sí, sánscrita supongo que debe ser, no lo sé, oriental. Con lo cual es un libro que yo lo recomiendo porque hay una cantidad de notas que son excelentes. El doctor Roviralta Borrell. Y tiene una cantidad de escritos y comentarios que enriquecen enormemente lo que es la enseñanza teosófica. Es decir, que en aquello, también hemos tenido en nuestras épocas, de hace un siglo y algo, hemos tenido grandes seres que nos han lanzado las semillas que ahora nosotros estamos recogiendo, las enseñanzas. Ellos nos hablan de Brahman, de Dios, los Upanishads y los Vedas, del universo y del hombre, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del universo y de la naturaleza del hombre. De todo esto nos hablan los Upanishads, los Vedas. Vamos a tratar de estas grandes verdades fundamentales, yo diría, en el sentido más abstracto, filosófico y metafísico, pero poniendo todo nuestro empeño con el fin de hacerlas entendibles. Uno explicando, el otro escuchando. Vamos a intentar entre todos poner
la máxima atención para que estas enseñanzas sean entendibles, porque cuando las cosas se entienden, cambia el panorama. Nuestro panorama cambia cuando se entienden las cosas. Cuando no se entienden, pues estamos igual que estábamos al empezar, pero cuando se entienden, las cosas cambian. Cuando hay comprensión y entendimiento, entonces hay capacidad para llevar a cabo aquello que nos proponemos, porque hemos entendido. La naturaleza de la mónada, es decir, la naturaleza de Atman o espíritu, es existencia, conocimiento, felicidad absoluta. Esto es lo que somos a niveles profundos. Es la verdadera encarnación de la paz, la cesación del deseo, la perfección, la verdad, la belleza, el infinito y la eternidad. Eso es lo que somos. No lo que vemos. Lo que vemos es nada de aquello que somos. Lo que vemos es lo que no somos. Porque estamos en un mundo perecedero y todo lo que vemos, todo desaparece. Pero, queridos amigos, queridos hermanos, lo que es la belleza, lo que es la perfección, la verdad y la eternidad, eso va con nosotros. En lo más profundo de nuestra naturaleza humana, en el recoveco más escondido de nuestro corazón espiritual, que se le llama la cueva etérica del corazón. Ahí está la auténtica realidad de aquello que somos. Y eso no se busca con los libros ni al exterior. Con los libros adquirimos el conocimiento de cómo debemos de actuar a nivel de conciencia. Y entonces, si actuamos de una manera justa y apropiada, encontramos el sendero que nos va a conducir a la auténtica realidad de aquello que los Upanishads y los Vedas, Sankaracharya y la Teosofía nos están señalando continuamente. Es un sendero sin retorno el que vamos a recorrer. No debemos de repetirlo. Lo hemos repetido cientos y cientos de veces. Ahora, en el camino de vuelta, no debemos de repetir el camino de ida, sino aprofundir cada vez más hacia la realidad del ser. La causa de Maya, que es ilusión, que es ignorancia, el hombre ha olvidado su verdadera naturaleza. Es normal, porque el hombre ha ido descendiendo. La fuente ha ido descendiendo, la chispa, que a su vez se transformará en el ser humano, en el punto culminante, en el centro del descenso, arriba y abajo. Abajo es el Kali Yuga. El Kali Yuga, la cuarta ronda, el mundo material más denso. Kali Yuga, la edad de hierro, en la profundidad de la materia, el centro de la evolución humana. Ahí está. Pero ahora salimos de este centro, porque estamos en la cuarta ronda, pero en la quinta raza raíz. Por lo tanto, hemos avanzado un punto más del punto más denso. Hemos salido un punto hacia el mundo espiritual, porque ya no descendemos. Empezamos a ascender. Estamos en la quinta raza raíz, estamos en el ascenso de la ronda y por lo tanto la próxima ronda será la sexta, la próxima la séptima y finalmente saldremos de la cadena. Porque la cadena es el tiempo evolutivo de toda la humanidad. Estamos ya en la mitad. En el descenso se ha ido descendiendo, hemos ido adoptando la naturaleza de cada uno de estos mundos. Hemos pasado por el astral, hemos entrado en el etérico y finalmente en el denso. Y hemos entrado en el denso, en el mundo de la materia. En la cuarta ronda es cuando aparece la humanidad, en la cuarta ronda. Y a partir de la cuarta ronda tiene que hacer el individuo toda esa evolución. Evolución humana. Y después empezará la evolución divina.
Y después empezará la evolución angélica. Y después empezará la evolución superangélica. Y finalmente la evolución monádica. Y el periplo de la mónada, que empezó aquí a descender, asciende la vida hasta volver a la mónada. Y esta mónada reluciente, sabia, conocedora de todo. Aquí no conocía nada, todo estaba latente, humilde, ignorante de la realidad, de aquello que ella era. Y en el descenso activa todo esto que está latente, lo activa y lo hace esplendoroso. La mónada esplendorosa se une nuevamente con lo que se llama conciencia universal. Y eso es algo maravilloso, lo explicamos con 2 palabras, pero el recorrido son eones, iones, millones de años, por todo el proceso, no como ser humano, en todo el proceso requiere una cadena de tiempo envuelta que dice que el tiempo que se ocupa para realizar el proceso de la vida de ese gran Manvantara es precisamente 311 billones, con B, 40.000 millones de años, que es un día y noche de Brahman. Es maravilloso el proceso cuando, aunque sea por propio conocimiento, es maravilloso porque te das cuenta de que existen otros manvantaras. Por ejemplo, ahora hay el recogimiento y mañana por la mañana vendrá el despertar, un pequeño nuevo manvantara que es el día y un nuevo pralaya que será la noche. Y después algo más, el pralaya del nacimiento, hay el manvantara del nacimiento y el pralaya del recogimiento, fallecimiento, muerte de un cuerpo físico. Son distintos pralayas. Hay también el manvantara de una ronda y el pralaya de la ronda, y así sucesivamente, hasta finalmente el gran manvantara y el gran pralaya, donde la mónada que somos nosotros, aquello que dice nuestro Padre que está en los cielos, esto es la propia mónada o espíritu puro, que de ahí surge en el momento en que aparece los 2 grandes planos de la naturaleza del logos, el plano divino y el plano anupadaka. Plano divino, el logos que se manifiesta, plano divino, plano de anupadaka. En ese plano de anupadaka aparecen las chispas que emanan del primer logos, las chispas. Y esas chispas monádicas somos cada uno de nosotros, que hemos emanado antes que los grandes planos de la naturaleza existieran. ¿Que no es maravilloso esto? Somos más antiguos que el universo. ¿Os dais cuenta? Pero como seres humanos, no. Como seres humanos ha tenido que pasar la mitad de todo este proceso hasta llegar a la 4ª ronda. Y en la 4ª ronda aparece el ser humano, no antes. Y es por eso que en la tercera raza raíz viene la separación de sexos, porque el hombre ha densificado su cuerpo físico. Ya tiene un cuerpo denso físico que se ha materializado, ya es denso, ya no es etérico, es denso en la tercera subraza de la tercera raza raíz, Lemur. Y entonces el individuo viene la separación de sexos y el despertar de la mente. Los señores de la llama, ellos avanzan una ronda porque sienten compasión, porque el ser humano se está embruteciendo al no tener mente, y avanzan su evolución de una ronda porque ellos se están cruzando, el ser humano se está cruzando con animales salvajes. No es el gorila, no es el chimpancé, no es el hombre que viene del gorila, el chimpancé, sino que el chimpancé y el gorila vienen del hombre. Hoy día la ciencia ha encontrado de que el 90 y tantos % del ADN viene del humano. Entonces es por esta razón que se despertó la mente. Y hoy día, pues esto que estoy diciendo está escrito hace 130 y pico de años. 130 y pico de años que lo escribe la señora Blavatsky.
¿Y cuánto hace que han descubierto el ADN? ¿Cuánto hace? Los 30 y algo, 30, pon 40 o 50 años. Hacía ya ciento y pico de años que ya la Sociedad Teosófica esto ya lo estaba poniendo. ¿Por qué? Porque hay personas que han despertado facultades de percepción que nosotros no conocemos. Y han entrado en estos mundos internos. Y han podido observar la vida. Hay un libro que se llama Química Oculta, está hecho por dos grandes clarividentes, Annie Besant y Leadbeater. Pero eso que estoy diciendo es Madame Blavatsky, que ella tenía también el poder de la percepción de los mundos internos. Y ella podía percibir directamente de estos mundos esta enseñanza, y además eran enseñanzas que también los maestros de sabiduría le transmitían. Todo el proceso es enorme. Hoy día también hay gente, personas, mejor dicho, que ellos han despertado estas percepciones, pero estas personas no se dan a conocer. Están trabajando para el bien total y absoluto de la humanidad, no para darse a conocer, sino para que con su energía, su poder y su potencia y sus facultades la humanidad vaya avanzando en conjunto, a pesar de las grandes dificultades que existen y que van en contra de lo que es la evolución. Así que el hombre, a la vez, él le gusta experimentar a través de la acción, pues yo diría una felicidad infinita y eterna en el mundo exterior. Esto que es lo que le gusta al ser humano. Yo digo siempre, en más de una ocasión digo, que el ser humano cree que puede comprar la felicidad. Y entonces se esfuerza enormemente para obtener una economía suficiente para poder ir comprando objetos y cosas en las que él cree que le van a dar la felicidad. Y cuando las obtiene, estas cosas que ha comprado no le producen felicidad, porque no pueden dar felicidad. Le dan una satisfacción, una ilusión, y después una desilusión, y esta satisfacción pasa y una nueva ilusión por otras cosas lo despierta. Y va de ilusión a desilusión y de desilusión a ilusión, pensando que va a obtener la felicidad. Y finalmente descubre que la felicidad no es este mundo. En un momento determinado de su existencia se da cuenta que la felicidad, por mucho que compre cosas, no va a lograr la felicidad, que está vacío por dentro. Y finalmente se decide recorrer el camino al revés. En vez de ir hacia afuera, decide recorrer el camino hacia adentro. Y así como antes en el camino hacia afuera las cosas le iban de maravilla, porque todas les funcionaban, todo le funcionaba, porque iba sembrando y no recogía, sembraba, y todo le iba bien, y hasta parecía que la madre naturaleza pues también lo ayudaba. No, esto lo habéis oído muchas veces. Fíjate las cosas que hace y todo le va bien a este individuo, todo le va bien, le funciona, pues está sembrando hacia afuera. Pero llega un momento en que, buscando la verdad, pues se da cuenta que no la puede encontrar fuera y se para. Dice, ya no busco más ahí fuera. Y entonces descubre que para encontrar tiene que hacer el camino al revés de lo que había hecho hasta este momento. Por lo tanto, en vez de ir hacia afuera, ir hacia adentro. Y cuando empieza a ir hacia adentro, entonces tiene que empezar a recoger lo que fue sembrando en el camino de ida. Y aquello que sembró, si no era justo, había de recoger injusticias, y así sucesivamente. Y ese dolor que le producía la injusticia le daba el conocimiento de no volver a hacer aquello que había hecho hasta este momento. Y así sucesivamente, por el dolor, dice que es el primer maestro que se encuentra en el camino de vuelta. Y así se va dando cuenta que hay que poner muchísima atención en aquello que se hace,
no solamente pensar en sí mismo, sino pensar en la totalidad. Así, poco a poco, él va descubriendo la ética, la moralidad, va descubriendo aquellas cosas que deberían de haberle enseñado cuando era niño. Era indispensable. Esto es lo que va a hacer nuestro amigo. Esto es precisamente el trabajo que tiene que hacer todo aquel que se dedica a la educación y a la enseñanza. Dar la oportunidad a aquella alma que ha encarnado que siga el camino que su inspiración le da a entender. Eso hacían las grandes escuelas en la época antes de los años 30. Y también hay un libro que también me cayó por casualidad y te lo tengo que bajar un día y te lo tengo que enseñar, porque es un libro de Krishnamurti y dice cómo educar a los niños. Bueno, es una maravilla, es una maravilla. Se ajusta a tu proyecto. Con lo cual nos damos cuenta que en el camino de vuelta el hombre va transformando su naturaleza humana en divina. Pero claro, tiene que ir recogiendo todo lo que sembró y a eso le llamamos karma. Tal farás, tal trobarás. El hombre recoge todo aquello que ha sembrado. Y así sucesivamente en ese camino de vuelta se van aprendiendo muchísimas cosas. Sin una dirección cierta, el hombre deambula en el samsara, en ese ir y volver de este mundo al otro, en esta vuelta encarnación tras encarnación, el mundo del cambio y el devenir, elevándose y cayéndose según lo que los resultados de sus acciones le vayan deparando, ¿no? Solo gradualmente él descubre, el hombre, la imposibilidad de obtener una felicidad permanente a través del trabajo asociado con el yo conciencia y deseo de ver resultados. Poco a poco él se va dando cuenta que es absolutamente imposible adquirir esa felicidad infinita por medio de acciones finitas gobernadas por las leyes de causa y efecto. Por lo tanto, no puede encontrar esa felicidad porque aquí en el mundo obramos con leyes finitas y la felicidad se encuentra cuando uno obra con esas leyes infinitas. Así que el hombre liberado, el que se libera de todo lo finito, se compromete a servir a la humanidad, pero la actividad que él realiza es completamente diferente de la que efectúa una persona no iluminada. Completamente diferente. La persona no iluminada está en la oscuridad. La persona iluminada está en la luz. Pues está libre del anhelo de los resultados. Él no espera resultados. Él solamente hace aquello que debe de hacer. Y eso que hace es lo que importa. Él no espera resultados. No espera gratificación. No espera que le den palmadas en la espalda. Es el yo conciencia personal. Indudablemente Sankaracharya, así como también la señora Blavatsky, hacen hincapié sobre la realidad última diciendo que se halla lejos de todo nombre y forma y que es de la naturaleza de la pura conciencia. Y os llevo otra vez a ese diagrama esotérico, porque aquí no está presente, pero confío en vuestra imaginación. El punto inicial, el punto más denso de la materia y el punto de ascenso. El punto más denso de la materia, Kali Yuga, el ser humano, en este punto. Ascendemos en este punto. Por encima del ser humano, la mónada o espíritu puro. Por encima de la mónada espíritu puro, el logos. Entonces, el logos, cuando hay el ser humano presente, el logos
manda su tercera emanación. Su tercera emanación es la conciencia. Conciencia directamente hacia la mónada y de la mónada hacia el ser humano. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos conciencia. Y no podemos decir que no. Somos conscientes de que existimos. Porque conciencia y existencia para el ser humano van unidos. No podemos tener conciencia si no existimos. Y si no existimos, no hay conciencia. Por lo tanto, ahora existencia y conciencia están unidos en el ser humano. Porque en la etapa de la humanidad, el tercer logos desciende, el primer logos desciende su tercera emanación y nos da la conciencia. El Padre nos da la conciencia a través de nuestra propia mónada. ¿Se entiende ese diagrama? ¿Se entiende? Sí, por el dibujo sí, ¿no? También se nos dice que el método para la realización directa no es la adoración, sino el sendero del conocimiento, que consiste en las enseñanzas tanto de la ciencia oculta o teosofía como de la Vedanta Advaita, que nos llevan las dos absolutamente a reflexionar sobre el discernimiento filosófico y la renuncia a lo irreal. ¿Qué es Viveka? Discernir lo real de lo irreal. Nuestra personalidad, aunque no lo creamos, es lo irreal. Esta personalidad es lo irreal, pero encierra un tesoro en su interior, que es lo real. Por eso las escuelas de ocultismo dicen que hemos de encontrar la unidad en la diversidad. Nuestro cuerpo está en la diversidad y en nuestro interior hay la unidad. Hemos de encontrar la unidad en la diversidad. Si así lo hacemos, estamos utilizando una de las primeras leyes que permite al individuo descubrirse a sí mismo. Y esa ley es Viveka, el discernimiento. Y hay un libro sobre el particular que se llama Viveka Sudamani, la joya suprema del discernimiento. Cuando leáis este libro os caerán las lágrimas, sobre todo el que está traducido por Roberto Pla, porque es poesía pura. Es poesía pura. Hay poesía de lo eterno que penetra de una manera extraordinaria en la conciencia del ser que lo está leyendo. Y hay otra ley que acompaña a Viveka en el crecimiento espiritual. Y esa otra ley es Vairagya, que es indiferencia por los apegos. No apegarse, no cogerse, no atarse a las cosas. Las cosas pueden estar en nosotros, pero nosotros no ser esclavos de ellas. Con estas dos leyes, Viveka y Vairagya, o discernimiento y desapego, andaremos largo hacia el camino del encuentro de sí mismo. El devoto, el estudiante, el aspirante, capta una imagen de lo absoluto por medio de esa forma, de esta forma del Dios personal que tenemos. Nosotros tenemos una imagen del Dios personal, una imagen del Dios personal que desde la niñez nos colocaron. Está ahí. Todo lo que se coloca en la niñez queda ahí. Porque en la niñez la mente es como una esponja. ¿Qué hace una esponja? Absorbe. Todo lo absorbe todo. Y en la niñez todo lo que nos dicen, esto queda ahí. Y lo recordamos toda la vida. Pero llega un momento en que a medida que nos hacemos mayores,
se han ido colocando tantas cosas en la mente que finalmente esa esponja ya no absorbe nada. Nos cuesta mucho meter cosas ahí. Pero había un teósofo que decía que para que te puedan entrar las cosas que te interesan ahora, tienes que sacarte aquellas otras cosas que metiste y que no te sirven absolutamente para nada. Porque decía que nuestra mente es como un cajón de sastre. En la antigüedad los sastres, cuando trabajaban, tenían una mesa muy grande. Y trabajaban, cosían, cortaban botones, en fin, hacían cosas. Y todo lo que iban haciendo se iba quedando en la mesa. Y la mesa estaba llena de cosillas, de agujas, de todo. Y cuando llegaba a las 6 de la tarde, que era la hora de plegar, entonces, como tenían prisas, abrían el cajón y todo lo que había aquí dentro, ¡bum!, lo metían en el cajón. Todo lo que había en la mesa, ponían en el cajón. Es por esa razón que él nos decía que nuestra mente es un cajón desastre. Está lleno de cosas que no hace falta tenerlas ahí y otras que habría que organizar. Por lo tanto, si tenemos una mente que es un cajón desastre, hemos de empezar a ordenar y sacar cosas que no sirven absolutamente para nada y daremos lugar a que nuestra mente vaya absorbiendo aquellas cosas que ahora nos interesan tanto y que nos cuestan mucho de recordar, de introducirlas. Se necesitaría vaciar la mayor parte de todo lo que en este cajón desastre le hemos ido metiendo durante nuestra larga existencia. El neófito estudia el arte de la concentración por medio del culto a un Dios personal, como hemos dicho, y adquiere la pureza del corazón ejecutando tareas no egoístas. Nosotros, en la actualidad, somos aspirantes y hemos de intentar empezar a trabajar de un modo no egoísta. Se nos ha enseñado desde la niñez a trabajar de manera egoísta, para nosotros y la familia. Eso en primer lugar, para nosotros y para la familia. Y en Teosofía, en Vedanta, se nos dice que hemos de aprender a trabajar de manera no egoísta. Así, dotados ya de una dosis de concentración y pureza, podremos dedicarnos a la adquisición de aquellos conocimientos de Dios, de Brahman, y al final llegar a la realización absoluta de lo impersonal, que es la única manera de alcanzarla, de una manera totalmente inegoísta. Es concordancia con esto, Sankara introdujo una serie de monasterios, 4, en definitiva 4 monasterios, el culto de la Madre Divina. En aquellos momentos, el culto de la Madre Divina, la Shakti, estaba muy estrechamente relacionada con los aspirantes a la enseñanza Vedanta. Según el diccionario esotérico de Zania, no sé si lo conocéis, el diccionario esotérico de Zania, o también el glosario teosófico, Shakti es poder, es energía, fuerza, el aspecto femenino del principio supremo, la energía femenina activa de los dioses. La energía femenina activa de los dioses. Pero hemos dicho que los dioses no son ni masculinos ni femeninos. Pero aquí nos habla de la energía. En el hinduismo, el principio femenino al que se rinde culto en las consortes de los dioses. Eso es, en el hinduismo es el principio femenino al que se rinde culto en las consortes de los dioses. Estas enseñanzas son sacadas de la Vedanta antigua. Esas personalizadas enseñanzas, las Shaktis, reflejan las perfecciones características del principio masculino,
convirtiéndose en aspectos distintos del Dios. La pareja Brahman es Sarasvati, la de Vishnu, Lakshmi. O sea, son enseñanzas que están ahí. Nosotros, como no conocemos suficientemente esta filosofía de la diosa Shakti, no podemos tampoco opinar sobre lo que nos dan a entender, sobre lo que nos dicen. Pero teniendo en cuenta que el culto a Shakti se desarrolló sobre todo en el shivanismo, la esposa de Shiva tiene aspectos múltiples tales como Durga, Kali, Devi, Parvati, Gauri, Uma, etc. ¿Cuántos distintos nombres? Las diosas se revestían gran importancia en la India védica, y el culto de la Shakti encuentra sus primeras fórmulas en los Puranas, extendiéndose hacia el siglo X, hacia los siglos X. Yo diría que la perpetua gloria de Sankara se hace evidente a través del impecable razonamiento con que demuestra la naturaleza espiritual del mundo y del espíritu individual. Teniendo en cuenta que Sankaracharya en toda oportunidad insiste en que la verdadera esencia del hombre y del universo es existencia, sabiduría, bienaventuranza absoluta. Paso algunas cosas porque realmente me parece que se han ido diciendo. Es tan solo cuando el individuo ve una diferencia entre Dios, el ser, es decir, el sí mismo, y el universo, que se convierte en víctima del miedo, el sufrimiento y la miseria. La teosofía y la enseñanza Vedanta son una filosofía sistemática cuyo objeto es demostrar la realidad última, con todo el razonamiento que se pueda aplicar, comprender los problemas verdaderos de la verdad trascendental, es decir, aquello que es real, aquello que nos permite ver la realidad en todas las cosas. Ya también la señora Blavatsky, ella también nos dice, en la doctrina secreta, la realidad una, lo absoluto, es el campo de la conciencia absoluta. La realidad una es el campo de la conciencia absoluta. Esto es aquella esencia que fuera de toda relación con la existencia condicionada y de la cual la existencia consciente es un símbolo condicionado. Por lo tanto, nuestra existencia consciente es un símbolo condicionado. Y eso da que reflexionar. Y dice también, la Vedanta es el fundamento de la cultura espiritual de la India. Sostuvo viva a la sociedad hindú por los últimos 7000 años. Por lo tanto, hay algunos autores que le dan mayor longevidad que los 7 años. Que los 7 años. Que estos 7 siglos antes de nuestra era. En sus varias etapas, la Vedanta representa el pensamiento progresivo en el hombre, comenzando por el dualismo, pasando por el no dualismo calificado y culminando en el no dualismo absoluto. Porque la Vedanta tiene 3 puntos distintos de enseñanzas.
la del dualismo, el no dualismo simplificado y el no dualismo absoluto. Tratamos aquí del dualismo del no dualismo absoluto, por lo tanto del uno, de la realidad una. La doctrina de la identidad total del sujeto y objeto más allá de la razón, el pensamiento y las experiencias humanas. Y volviendo nuevamente a la doctrina secreta, nos dice: el universo manifestado está formado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia misma de su existencia como manifestación. El inmanifestado, cuando se manifiesta en su primera manifestación de una manera dual, porque aparece lo que se llama la materia virgen del espacio, Mula Prakriti, y también aparece el pensamiento divino. El pensamiento divino y la materia virgen del espacio, Mula Prakriti. La materia, espíritu y materia. Antes de que exista espíritu y materia, a pesar de que esa materia es virgen, antes de que exista, solamente existe el uno. Pero en la manifestación surge una dualidad. Pero luego viene la enseñanza y nos dice que solamente existe la realidad una. Lo otro que se manifiesta es un reflejo de la realidad. Ese reflejo aparece y desaparece. Nace y muere. Puede durar lo que dure, pero desaparecerá. Todo lo que aparece, desaparece. Y lo único que queda siempre es la realidad una. Así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo ellos dos, espíritu y materia, aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados los dos, en la realidad una. Así también, en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, el sujeto al objeto. Y ese algo que lo une, que no es el tema de hoy, es lo que hemos estado estudiando esos días atrás nosotros, precisamente, es lo que se llama la energía de Fohat. Y lo vamos a dejar aquí, pero quiero terminar con una poesía que José Plana y Dorca, uno de los pioneros de la Sociedad Teosófica en España, él escribió, ya que hemos mencionado a Fohat, y dice: los átomos divinos a Fohat retilante da orden Svavat, que vaya a endurecer partículas cada uno, magnífica y vibrante, de la sublime tela tejida por el ser. Bueno, es bellísimo esto. Conocemos el proceso de teosofía que se nos habla. Esto está en las estancias del Cian, el libro del Cian, el libro más antiguo que se conoce. Tan fiel como un espejo, refleja a cada instante a lo que por sí mismo subsiste por doquier, y en soles convertidos los átomos y en mundos recorren el espacio los ámbitos profundos. Hemos estado estudiando precisamente esta semana cómo y de qué manera Fohat, él imprime su energía en esas chispas, en estos átomos divinos que tienen que empezar el proceso del desenvolvimiento de lo que en sí mismos traen en estados latentes. Esa tela de vida que está tejida precisamente por esta energía rutilante de Fohat.
Y si ahora queréis hacer algún comentario sobre el particular o lo que veáis conveniente, tenemos un poco de tiempo porque no hay nada más después de este acto. ¿Nos ha llamado la atención algo de lo que hemos estado diciendo? Ha comentado que tendríamos que vaciar el cajón del sastre, ¿no? O sea, ¿es la meditación quizás la fórmula para vaciar ese cajón o hay algo más? Puede ser la meditación una ayuda en este sentido, pero antes de meditar uno debe de concentrarse. Hay que concentrarse en lo que quiere hacer y hacer también desaparecer de nuestra mente. Hay ciertos hábitos, porque no es que hayan cosas metidas, son hábitos que hemos nosotros imprimido en nuestra propia mente, ¿no? Y están ahí muy consolidados, y es muy difícil de bajarlos. Entonces hemos de ver cuáles son los hábitos que queremos desprendernos de los errores cometidos y que están muy metidos en nuestra naturaleza humana y queremos irnos desprendiendo cada vez de ellos, ¿no? Esto en primer lugar. Porque si meditamos con las cosas que tenemos en la mente, las vamos a reforzar y van a estar ahí aún más adheridas. Entonces hemos de dejar de pensar en ellas y empezar a pensar en cosas nuevas. Esas cosas nuevas, darles la importancia que tienen en sí mismas y no pensar en las otras cosas, y si no las alimentamos, irán desapareciendo. Entonces, primero hemos de aprender a concentrarnos en aquello que queremos meditar, porque primero hemos de saber en lo que queremos meditar. Nos concentramos en aquella idea o pensamiento o cosa o sujeto en lo que queremos meditar. Y luego, cuando lo tengamos, meditemos en ello. Quizás no tendremos grandes resultados, pero algún día esta meditación irá más profunda y obtendremos un pequeño estado de éxtasis contemplativo. Y aquí habrá un resultado pequeño, pero de auténtica meditación. El fruto es la contemplación, porque la meditación consta de 3 pasos: concentración, meditación, contemplación. Finalmente llegamos a un estado contemplativo. En ese estado contemplativo, tú y el objeto de meditación ya dejan de ser 2 cosas. Sois una sola y única cosa. Te has identificado plenamente con el objeto de meditación. Y si en vez de ser un objeto es una idea filosófica profunda, y si la idea va encauzada hacia el descubrimiento de la unidad del ser en ti misma, las cosas son ya distintas. Pero la meditación es una buena herramienta. Hay otra herramienta que para mí es más válida aún. Esa herramienta no es muy conocida en Occidente y que se llama la indagación del sí mismo. La indagación del sí mismo es el vichara de ciertos santos de la India que utilizan directamente diciéndose o preguntándose a sí mismo ¿quién soy yo? A eso le llaman el vichara. La identificación con el ser, la unidad primaria del ser divino en sí mismo. Y cuando uno se pregunta eso, deja de pensar, porque la pregunta la mente no puede contestar, porque la pregunta va dirigida a algo que es superior a la mente, es el sí mismo. Y algún día puede haber contestación, el sí mismo, por su gracia, puede hacernos sentir la gracia del ser en el corazón, y entonces hemos obtenido respuesta. Eso es, pero es un trabajo que uno tiene que hacer al mismo tiempo, el de estos 2 aspectos que hemos dicho antes, el de viveka y el desapego, discernimiento y desapego. Si utilizamos estas 2 cosas, entonces la indagación del sí mismo da un resultado extraordinario. Y yo diría más que la meditación,
Porque la meditación, evidentemente, estamos trabajando con la mente. Meditar es pensar, por lo tanto estamos trabajando con la mente. Y si queremos tener resultados de tipo trascendente más allá de la mente, hemos de preguntar a quien puede contestar. Y quien puede contestar, en ese caso, no es la mente. Y cuando preguntas, la mente desaparece. Por eso no puede contestar, porque ella no es el ser. Y os daréis cuenta que cuando hagáis o probéis esto y acuda un pensamiento en vuestra mente, volvéis a preguntar ¿quién soy yo? Y ese pensamiento desaparece. No puede estar quieto, no puede estar conjuntamente con la pregunta. Y volvéis a estar sin pensamientos. Estáis sin pensamientos. Estáis, como quien dice, entre dos pensamientos. Y entre dos pensamientos hay el vacío, hay lo eterno, hay la realidad, hay el uno. Aunque no somos conscientes, porque nuestra conciencia no se ha abierto a ello. Pero estamos sin pensamientos. Y cuando vuelven otra vez los pensamientos, porque la mente es larga y sabe mucho, y entonces busca siempre la distracción y se vuelve a entrar. Entra otra vez porque quiere tener el control continuamente. Ahora hay que hacer eso, tienes que ir allí, hay que fregar los platos, hay que ir a comprar, hay que ir al Corte Inglés, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. La mente siempre, cosas. La mente quiere hacer cosas en el mundo. Y nuestra pregunta va hacia el interior, no va hacia el mundo. Entonces la mente tiene que desaparecer, no puede estar junto con la pregunta. Y por eso es una técnica, la de la indagación de sí mismo, que es directa. Pero para el occidental es muy difícil practicarla. Porque, ¿qué es lo que dicen los orientalistas? Vosotros, hablando con un oriental, hablando con un occidental, vosotros, para cualquier cosa que queréis hacer, tenéis que inventar una máquina. Para cualquier cosa, los occidentales tenéis que inventar una máquina para hacer algo. Nosotros, los orientales, somos la máquina. No sé si entendéis. Para meditar necesitáis una máquina. Ya las hay. Hay ciertas máquinas que se venden en los comercios, máquinas para meditar. Las hay, luces, una cantidad. Te ponen unos cascos, te ponen, bueno, una serie de cosas para meditar. Y es por eso que ellos dicen, nosotros somos la máquina. No necesitamos artilugios, no sé cómo se llama, no necesitamos artilugios para poder meditar. Nosotros entramos en profunda meditación porque limpiamos la mente. En estos momentos no hay pensamientos en nuestra mente, porque el oriental tiene más dominio, bueno, se supone, por lo menos en la antigüedad, más dominio sobre su mente que el propio ser humano. El ser humano, bueno, el occidental está cargado de pensamientos. Es que cuando estamos una cosa, ya estamos con una cosa, ya estamos con la otra, estamos con la otra, estamos con 1000 cosas al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que decimos? Es que no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo. Y tenemos las 24 horas del día para nosotros. Figuraros. Bueno, ahora no, hemos de trabajar 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, pero nos quedan 8 horas para nosotros. Estudiar, profundizar, meditar, buscar la realidad, buscar en sí mismo. 8 horas nos quedan. Y los que estamos jubilados tenemos las 24 horas, porque dormimos poco. Tenemos todas las horas para nosotros. Yo cuando voy a la cama pues me despierto 4 o 5 veces y cuando me despierto pum 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 ya le doy a las cosas de la búsqueda, esto, lo otro, y siempre vienen lucecitas que nuevas ideas, quiero decir, no luces extraordinarias, nuevas ideas que te iluminan un poquitín y ves clara la situación, ¿verdad? Porque hay mucho tiempo para pensar estas cosas. Lo que pasa es que la vida mundana nos absorbe completamente, nos absorbe. Y entonces pensamos que haciendo cosas nos liberamos, que haciendo cosas nos liberamos. Y precisamente nos liberamos cuando no hacemos nada. Cuando no hacemos nada es cuando más hacemos. Cuando no hacemos nada es cuando más hacemos. Porque no nos atamos a nada ya. Y al no atarte a nada, estás liberado. Y si estás bastante liberado, empiezas a
ver la luz, la iluminación empieza a penetrar en nuestro interior. Pero la verdad es que somos esclavos de las cosas del mundo. Y que mientras no nos liberemos de estas cosas, pues claro, nos van a costar. Yo supongo que ya así un poco entrenaditos, quizás entraremos en una nueva encarnación hacia Oriente, hacia lugares en que podamos de alguna manera obtener una mente del lugar en que nos arregle muchísimo, y como que en el interior y la conciencia ha ido madurando hacia por este camino, pues tendremos en próximas existencias resultados más positivos que los que hemos logrado en esta existencia. Bueno, esto es ya empezar a especular. Espero que en Oriente no les contaminen demasiado, porque están ya bastante contaminados. Sí. Yo lo que me temo es que están entrando todas las costumbres occidentales en todo el mundo oriental como en tromba, y que van a diluir toda esta espiritualidad y toda esta sabiduría, porque veo que no sé, es que todo es un poco... Pero como nosotros ya no viviremos el momento, sino que iremos a la fuente, que es lo que estamos haciendo, iremos a la fuente de donde surgía toda esta sabiduría. Ya nos entendremos en las cositas estas. Ya sabemos que... Pero bueno, cada vez, de hoy en adelante hay que ser optimistas. El hombre será cada vez menos materialista, porque es que la vida lo obliga. No estamos en el descenso hacia la materia, estamos en el ascenso hacia lo inmaterial. Por lo tanto, la vida nos va a obligar a desprendernos más rápidamente de lo material que lo que hemos descendido. Ahora empezamos a desmaterializarnos. Y si dentro de 2 razas raíces o 3 entramos en una nueva ronda, evidentemente con un nuevo sentido, cada ronda despierta un sentido en nuestra naturaleza humana. Estamos en la 5ª raza raíz, tenemos 5 sentidos. En la 6ª raza raíz, que es la próxima, entonces se despierta un nuevo sentido. Y este nuevo sentido, para la humanidad en general, que hay ya quien lo poseen, porque hay gente que están por delante, es la intuición. Y esta intuición sobre... Sí, no la intuición, y tanto la intuición... Vamos a ver... Es entrar en contacto con la realidad de aquello que sucede en tu interior. Hoy, por ejemplo, la intuición que experimentamos nosotros surge del mundo búdico. El mundo búdico es el mundo de la sabiduría y de la intuición, el mundo búdico. Y viene de este mundo. Pero para que nos llegue a nosotros la intuición, nos llegue ahora en el estado en que estamos, esa intuición tiene que descender por el plano mental, por el plano astral, y cuando nos llega nuestra conciencia personal, llega completamente deformada, pero mantiene el espíritu genuino de lo que es la intuición, pero no nos llega como una intuición, nos llega como una corazonada o como un presentimiento. Esto es la forma que nos llega ahora, con una corazonada o un presentimiento, y decimos, caramba, oye, no sé, algo está pasando. Algo le pasa a mi hijo, algo le pasa a mi padre o a mi madre, algo ha sucedido, no sé qué es lo que pasa, pero sé que está pasando algo. Cojo el teléfono y llamo, y precisamente ha habido pues una desgracia o una enfermedad o un accidente. No sabía lo que había pasado, pero el aspecto genuino que había aquello, esto es la intuición que ha llegado, como no estamos aún los canales abiertos, nos ha llegado a través de nuestra forma astral, que aún está muy embrutecida por deseos, pasiones, errores, etc., y entonces nos llega como forma de presentimiento. El principio era intuitivo, pero nos ha llegado en forma de presentimiento o una corazonada, Y esto seguramente que os ha pasado en más de una ocasión. A todos estos nos ha pasado, nos llegan corazonadas o presentimientos. Entonces llamamos, cuando esto llegue hay que llamar por teléfono, porque algo está sucediendo. Quizás no ha sucedido nada, pero la mayor parte de las veces algo ha sucedido.
¿Lo dejamos aquí? Porque no hay preguntas, pues lo dejamos aquí. Pues muchas gracias a todos.